Hay un río de vida fluyendo por mi ser que hace a los enfermos caminar y ver. Hay un río de vida fluyendo por mi ser. Hay un río de vida fluyendo por mi ser. ¿Listo? Dice así la palabra del Señor, Génesis 15. El Señor viene y se le acerca a Abraham y le dice lo siguiente. Le dice, después de esto, que es después de que viene de Egipto, todo esto, dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer, Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, dijo el Señor, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, bueno, el Señor lo manda en ese momento a hacer un sacrificio. Vamos a dejarlo ahí porque es un poco más largo. Luego ya viene otra palabra que el Señor le da a Abraham y le dice lo que ha de pasar, el tiempo que van a estar esclavos el pueblo de Israel, todo esto. Pero quiero enfocarme un poquito en esto. Resulta que Fabiola ahorita estaba leyendo que era Corintios, ¿o lo que estaba leyendo usted? No, Hebreos 12, que corramos con paciencia. Sí, corramos con paciencia. Tal vez una de las cosas que a nosotros nos cuesta un poco bastante, será el hecho de que en medio de la batalla podamos mantener la calma. Es muy importante. Mantener la calma en medio de la tormenta es muy importante porque nos permite escuchar al Señor con claridad, porque mientras que estemos en tormenta interna es difícil escuchar al Señor. Así, si por ejemplo en este momento que yo les estoy hablando y pasa por aquí alguna camioneta de esas con un ruido bien terrible, ¿qué toca esperar? Toca esperar que pase el ruido para que ustedes me puedan escuchar. Esas son las temporadas en las que el Señor a veces se silencia, porque hay tanto ruido dentro de ti, hay tanto ruido en la mente, hay tanto ruido en el alma, hay tanta cosa, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no pasa? Pero ¿por qué no sucede? Pero esto y lo otro, pero Dios me olvidó, pero Dios me dejó, ruido. Tú hablando, el enemigo hablando, todo el mundo hablando, y el Señor está como en un lugar esperando, ya te vas a silenciar para que yo te pueda hablar. Ya cuando te silencies, te hablo. Cuando te quedes en calma, te hablo. Porque de otra manera tú no vas a poder escucharlo. Porque estás en una batalla interna y tu voz gritando no va a dejar escuchar la mía, que te voy a hablar en calma. La palabra dice de Elías, cuando estaba en la cueva. Si ven que antes de que viniera el silbido apacible y suave, primero había toda una bulla, un terremoto, un temblor, un fuego, no sé, una cantidad de cosas alrededor, bulla alrededor, distracción alrededor. ¿Y el Señor qué hace? Deja que pase todo. El Señor dejó que pasara todo. Cuando pasa todo, entonces la palabra dice que el Señor ahí
con Abraham, viene y dice la escritura que entonces por fin pudo él escuchar un silbido apacible y suave. Y allí estaba el Señor, en el silbido apacible y suave. Ahora, es muy peligroso el tiempo de la batalla que estamos enfrentando. No esforzarnos por tener el alma y la mente calmada, porque pasa lo que le pasó a Abraham. Mire, la palabra comienza diciendo acá en este pasaje de Génesis 15, mire lo que dice. Antes de que pasara lo de Agar, mire cómo estaba Abraham. A mí me causó curiosidad eso, porque enseguida de todo este pasaje dice, Dios hace un pacto con Abraham, pero luego de ahí viene Agar y viene Ismael. Pero ¿cómo estaba Abraham? Mire cómo estaba Abraham y Sara, los dos estaban igual. Dice, el Señor le dice, no temas. Si el Señor le dice a Abraham, no temas, ¿por qué era? Porque estaba desesperado, estaba temeroso. Estaba temeroso. Yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa, tu galardón. Ahora, hasta acá dice un poquito diferente porque es otra versión, pero yo soy tu escudo y tu galardón será, no sé qué, en gran manera, algo así dice, la versión Reina Valera. Acá dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, mire cómo Abraham respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer, el de Damasco? Él estaba, luego más arriba dice, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Él estaba en un momento de bastante presión, o sea, de bastante angustia y temor, porque el pasaje inicia, no temas. O sea, yo no creo que el Señor venga a decirle a Abraham, no temas, porque Abraham estaba en total tranquilidad. No, o sea, es el temor el que a veces nos saca de la tranquilidad. Claro, pero nada, claro, y ya, o sea, habían pasado años y años y él entró en un momento como de desespero, de angustia normal, pues por la espera. O sea, ya Abraham tenía cualquier cantidad de dinero, o sea, ya Abraham tenía vacas, ovejas, criados, siervas, siervos, tierra, tierra no, todo eso tenía mucho. La palabra dice que ya tenía muchísimo. De hecho, un pasaje anterior dice, en el 14:23 dice, pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo por una guerra que había hecho anterior, ni siquiera un hilo de la correa ni una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. O sea, Abraham a uno de los ya, reyes, sí, Abraham ya era rico. Abraham ya era rico, ya se había hecho rico ya. Y tenía mucho. Y el tener mucho no le había traído contentamiento. El tener de todo no le estaba trayendo contentamiento. No, o sea, él no era feliz. Él estaba con la angustia o con su, allá, el Señor le había prometido un hijo y él estaba, Señor, mi hijo, tú me has dicho un hijo, Señor, y así tenga lo que tenga, pero Señor, es la promesa de mi hijo, ¿a quién le voy a dejar todo esto? Tú me has bendecido, me has enriquecido, gracias, estoy feliz por eso, pero me hace falta lo que tú dijiste que me ibas a dar, el muchacho, ¿dónde está? Sí, o sea, él estaba allí, él no estaba conformando, no, estaba sin angustia. Y aquí entonces, luego él sigue hablando con el Señor, pero el Señor le dice, luego aquí, le dice el Señor, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Y luego el Señor lo saca. Lo saca. Mire, eso es importante. Lo saca del lugar donde estaba. Sí. Y lo dice la Biblia que lo saca a un lugar espacioso. A veces nuestra mente está metida en un lugar de confusión. A veces nuestra mente está metida en un lugar de desesperanza. A veces nuestra mente está metida en un lugar de qué voy a hacer. O sea, un lugar de tormento. El enemigo viene con dardos a colocarte en un lugar de como estrecho.
Pero de verdad que el Señor tiene que venir en esos momentos a sacarnos para ver campo abierto y a decirnos, mira, esto es lo que yo voy a hacer contigo. O sea, tuvo el Señor que venir y sacar a Abraham de que se había cuadriculado, o se había encajonado en un momento de su vida y no estaba viendo que Dios ya había programado algo poderoso para él. Y el Señor tiene que venir y recordarle. Y yo creo que para ti que nos ves en las redes y los hermanos que están aquí, yo creo que es lo que tú debes hacer cuando tu mente esté en ese descontrol. Debes decirle al Señor, Señor, llévame a ver lo que tú has dicho de mí. Recuérdame, por favor, por tu palabra, por una visión, por un sueño. Trae un profeta, pero algo que me haga ver, que me haga recordar lo que tú has hablado de mí. Porque es demasiado importante ir a las promesas del Señor, lo que el Señor ha dicho de ti. Porque el volver a recordar lo que el Señor ha dicho de ti, te va a dar la fuerza para seguir caminando, aun cuando aún no haya pasado nada. Aun cuando no veas nada, que eso fue lo que pasó con Abraham. El Señor tuvo que sacarlo del lugar, colocarlo en un lugar espacioso, abrirle los ojos y decirle, mira, cuenta las estrellas. Si tú puedes esta noche contar las estrellas, entonces vas a saber que así va a ser tu descendencia. Tu descendencia no es solo uno, tu descendencia serán miles y miles y miles, porque más adelante el Señor le dice a él que será padre de multitudes. Aquí todavía no le había cambiado el nombre, acá todavía se llamaba Abraham, pero más adelante lo llama Abraham y le dice, tú eres padre de multitudes, ¿sí? Pero el Señor tiene que sacarlo. Así que también a nosotros en nuestra oración vamos a tener que decirle, Señor, sácame del momento en el que mi mente se está viendo imposibilitada. Llévame al lugar de tu promesa. Llévame, trasládame al lugar que tú has dicho para mí. Déjamelo ver, déjamelo visionar, Señor. Usa lo que sea necesario, que yo pueda ver. Antes que suceda, yo pueda ver en fe lo que tú has dicho. Y el Señor de alguna manera lo va a hacer. Porque el Señor lo hace con Abraham. El Señor sabe que Abraham está pasando un mal momento. O sea, su fe está siendo golpeada fuerte. ¿Sí ven? Y el Señor tiene que sacarlo a un lugar espacioso y decirle, mira, voy a comparar esto, mira las estrellas, mira el cielo absolutamente despejado, mira el cielo, mira, si tú puedes contar esas estrellas, así podrás contar tu descendencia. Esas estrellas que están allá en el cielo, cada vez que las vean, serán las testigos de que yo te hice una promesa. El cielo está en esta noche sobre nosotros como testigo de que yo, Jehová, te he prometido. De que yo, Jehová, soy el que te he dicho que lo voy a hacer y lo haré. El Señor tiene que sacudir a Abraham y decirle, no, es que el que te prometió no fue un hombre. Yo fui el que te di la promesa y yo me comprometí a cumplir la promesa contigo y lo voy a cumplir. Y lo voy a hacer. Así que cuando su corazón se sienta como tentado a detenerse o a quedarse frustrado en el pasado o en lo que sea que esté trayendo tormento, tienes que decirle al Señor, Señor, por favor, abre mis ojos para ver como tú ves. Y recuérdame otra vez tus promesas una y otra vez. En mis oraciones constantes, casi todos los días le digo al Señor, bombardéame con tu palabra. Bombardea mi mente con tu palabra, con tus promesas, día a día, Señor, cada mañana, cada tarde, cada noche, tus palabras, tus promesas vengan como río, porque yo necesito mantener mi mente enfocada en lo que tú has dicho, no en lo que mis ojos están viendo, o lo que estoy sintiendo, o lo que me está pasando, sino necesito que tu palabra sea todo el tiempo en mi mente para mantenerme enfocada en lo que tú has dicho que harás conmigo. Porque el problema es que fácilmente nos desenfocamos de lo que el Señor, o sea, la situación nos comienza a sacar. Ahora, el problema y el peligro de dejarnos sacar de las promesas y de la palabra es que terminamos pariendo Ismaeles. Terminamos dando a luz Ismaeles. La presión hace que terminemos dando a luz Ismaeles. Situaciones que luego serán nuestra carga. La presión, el desespero, la angustia, el no tomar
la actitud correcta frente a las situaciones o no el no colocar la promesa delante de nuestros ojos constantemente hace que perdamos el enfoque. Y entonces nos dejamos presionar y es allí donde aparece una Sara también presionada, una Sara también pensando ya no se va a dar, ya no, pero mira, te doy una opción. Te doy una opción, ten cuidado con las opciones que vienen cuando estás en angustia, en desespero. El enemigo va a traer opciones, no es la promesa, son opciones. Y si tú decides las opciones antes de la promesa, vas a parir ismaeles, porque el enemigo se aprovecha de tu momento de debilidad. El enemigo se aprovecha de cuando la fe está menguando porque no se dan las cosas, y él va a venir a traerte propuestas. Mira, ¿te parece esto? Y esta opción no te parecería chévere, y esta está genialísima. Pero eso no es lo que Jehová te ha dicho. Mantente en la promesa. Lo que Jehová ha dicho es lo que el Señor va a cumplir, lo que el Señor va a respaldar, y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero lo que tú decides por ti, luego tienes que pagar el precio. Si pagas tu boleto para Tarsis, entonces luego tienes que pagar el precio para volver otra vez al lugar donde el Señor te envió. Si tú decides irte a un lugar donde el Señor no te ha mandado, luego tienes que pagar tu propio boleto. Tienes que pagar el precio por lo que el Señor no te mandó a hacer. Así que preferiblemente mantente allí aun cuando no veas nada, aun cuando la situación parezca como tan caótica, como que no pasa nada, como que no sucede nada, pero estás en el lugar del propósito de Dios. Estás en el lugar, estás en batalla, no te salgas, porque el Señor tiene promesas para ti y el Señor las va a cumplir. Pero si sencillamente decides soltar solo porque las cosas no se dan o por la presión, y decides tomar algo más rápido, un camino más fácil, ¿cómo se llama eso? Un camino más corto al camino que el Señor te dijo solo por salir de la situación, ese camino corto luego te va a cobrar la factura muy cara, como se la cobró a Abraham y a Sara. Así que demasiado importante, porque luego la palabra dice, enseguida de todo este capítulo, luego el Señor le da esa promesa a Abraham, y luego comienza a decirle, mira, ciertamente tu descendencia estará esclava 400 años. Y lo comienza a mostrar lo que vendrá. O sea, no solo le muestra la promesa para él, pero también le muestra una situación que va a pasar. O sea, le dice, mire, usted va a morir de largo ya, o sea, de muy viejito, va a morir y va a ser sepultado con sus padres. Pero ciertamente su descendencia será esclavo en esta tierra 400 años. Sí, 400 años. Y luego, entonces yo les voy a dar la promesa de que esta tierra les pertenecerá. Pero entonces, enseguida de que termine ese pasaje, aparece Agar y aparece Ismael. Y comenzamos a leer, mire, dice, si comenzamos a leer el pasaje, mire lo que dice Sarai, la esposa de Abraham. Recuerda que ella todavía no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. O sea, ella estaba también igual que Abraham, sin fuerza. Por lo tanto, ve. Ella le da la orden a Abraham, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Una opción que luego les costaría tremendo precio. O sea, hasta el día de hoy están pagando un precio muy alto por una mala decisión, por una opción frente a lo que el Señor había dicho. No nos podemos ir por las opciones, tenemos que irnos por las promesas. Lo que el Señor hablaba, la palabra del Señor dice lo siguiente, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero lo único que jamás va a pasar es lo que el Señor ha hablado sobre ti. Lo que el Señor ha dicho sobre ti, eso nunca va a pasar. O sea, el Señor va a cumplir su palabra, porque sí, porque Él dijo, y el Señor va a cumplir su palabra.
pero mientras que nos mantengamos en las promesas. Pero luego dice otra palabra, dice, ¿cómo es que dice? Dice que ¿cómo es? Como el monte de Sión que permanece para siempre. Se me olvidó el pasaje. Pero a lo que voy es que la palabra del Señor es estable. Nosotros solemos no ser estables, pero Dios sí es estable. Y sus palabras y sus promesas son absolutamente estables. Las palabras y las promesas del Señor son absolutamente estables. Así que te bendecimos en esta mañana y te instamos para que continúes mirando al Señor y mirando sus promesas. No te dejes arrastrar por las opciones. Opciones van a llegar muchas y aparentemente muy buenas, pero recuerda la promesa, que fue lo que el Señor te prometió. Como el Señor te lo dijo, así el Señor lo va a hacer por ti, para ti. Recuerda que el Señor te ve y el Señor sabe con exactitud lo que tú necesitas.